La pregunta inicial sería, Mauricio, ¿cómo disiernes tú este tema de los retos actuales en gestión logística y supply chain management en Perú? ¿Cómo lo ves tú? No hay que explicarlo mucho lo que nos pasaron los últimos 2 años, 3 años, desde marzo del 2020, algunos desde antes, probablemente en Europa desde enero 2020. Una crisis que no se esperaba, no la teníamos mapeada. Los logísticos por naturaleza somos muy planificadores, tratamos de, de, de acentuar todos los picos de las demandas para hacer lo más planificada la vida posible. Mucho enfoque en los costos, ¿no? Y en operaciones eficientes. Vino la pandemia, nos trajo una serie de variables no vistas, como dije, y puntualmente en el Perú tuvimos mucha restricción de parte de las autoridades en las que se enfocó solo en los servicios de primera necesidad, que era medicina y alimentos, con lo cual el resto de negocios quedaron muy golpeados, ¿no? El 2021 siguieron las restricciones, y el 2022 ha sido un año de despegue a medias, ¿no? Entonces, lo que nos ha quedado es un tremendo aprendizaje de un mundo que es absolutamente volátil, incierto. Creo que todos los logísticos hemos crecido mucho en resiliencia, que era algo que nos pedían, y hemos hecho una maestría en tiempo real y en carne propia, y tenemos unas operaciones que son mucho más fortalecidas, mucho más flexibles, y que están mucho más ágiles para las cosas que puedan empezar a aparecer. Y eso trae un montón de requerimientos que le podemos ir conversando para adelante, que básicamente, por ejemplo, la necesidad de capital humano que permita tener a un logístico no tan duro y tan rígido y tan operativo, sino también alguien que sepa manejarse en circunstancias para las que uno no se prevé con anticipación. Eso creo que es... ¿Qué piensan ustedes acerca de las nuevas habilidades o las capacidades que deben tener estas personas para poder liderar realmente una cadena logística? ¿Cómo lo ves tú, Mauricio? Como comentaba al comienzo, creo que los logísticos hoy día tienen que ser profesionales bastante más integrales, ¿no? Antes se pedía mucho análisis, mucho capacidad numérica, resolución de problemas, pero lo haces hoy día, siempre lo has hecho a través de gente. En la medida que tú no tengas un buen dominio de grupo, o sea, un muy buen jefe de planta, depende de sus operarios, montacarguistas, colaboradores. Eso es uno vital. Y segundo, que como comentaron también, se comentaba Cristian, es mucho, ya la cadena, no solo ya, antes logística era el almacén, entonces se manejaba solo porque ahí guardaba las cosas y salían. Hoy día, marketing afecta a logística, los planes estratégicos afectan a logística. Si abrir una nueva locación, logística está metida. Sacar cosas de puerto, entonces esta nueva modalidad de tener equipos multifuncionales o pequeños grupos en los que se trabajan situaciones, digamos, a nivel empresarial, sirven mucho porque te abren los ojos y te abren la posibilidad de poder ver realidades, otras necesidades y otros criterios, ¿no? Que uno a veces metido en ahogado o metido todo el día en el mundo logístico, no ves que la persona de marketing, la persona de comunicaciones, la persona de legal, la persona de finanzas, tiene en la cabeza, entonces te permite tomar decisiones mucho más estratégicas. Y yo creo que estamos hablando de gente, creo que hay, sin hacer estratificaciones, hay los estudiantes, creo que es vital, lo que comentaba igual Francisco, la labor de las universidades en el pregrado de formar gente con mucho más calle, eso es vital. Segundo, los que ya están trabajando en un nivel intermedio y medio son los que tienen que desarrollar todas estas habilidades blandas para un mundo más buca o BANI, que es todo lo que se está hablando hoy día, que es justo incierto, flexible, no lineal. Y lo otro es los que dirigimos empresas, estamos en empresas muy grandes o tenemos empresas propias y tenemos mucho más llegada sobre todo a las entidades que toman decisiones. Lo que la Cristian tuvo que hablar con un ministro para que saque llanta. Entonces yo creo que también la pregunta es cómo los que estamos dirigiendo empresas, grupos y tenemos un poquito más de poder digamos, de influencia, hacemos o participamos en las políticas públicas para que mejoren y nos faciliten generar negocios. O sea, no estoy hablando de sacar ventaja sino cómo hacemos que el Estado y el país en general progrese para beneficio de todos, ¿no? Muchas veces cuando se ha malinterpretado la palabra lobby, es un lobista. El lobista es una persona que vía sus habilidades de negociación logra resultados. No son necesariamente resultados a favor de alguien o de un grupo o leyes con nombre propio, no.
un lobista es alguien que tiene que facilitar los negocios. O sea, tenemos que buscar la forma en que la aduana sea un facilitador y no un fiscalizador, sin dejar de lado, obviamente, toda la parte fiscal que se necesita hacer, ¿verdad? Todo el tema de formalización. Pero ¿cómo hacemos para generar un Estado que sea un Estado y un país y una organización que sea mucho más pro negocio, mucho más activa, mucho más diligente, mucho más facilitadora? Y ahí es donde viene lo segundo, ¿no? Los estudiantes de pregrado y las primeras y segundas capas de trabajo pueden desarrollarse con mayor facilidad. O sea, ¿qué hacemos nosotros que estamos un poco en las cabezas para facilitarles el camino y ayudarles y allanarles el trabajo para que puedan desarrollarse? ¿Cuál sería el camino más adecuado, en verdad, para acoger el tema logístico a nivel gubernamental, obviamente, luego a nivel empresarial, y decantarlo en algo que realmente empiece a funcionar? Pareciera que no va a funcionar tan rápido, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinión tienen? Yendo un poco a lo que hablaban de que el mundo es cíclico, a mí me pasó hace un montón de pandemia, en el 2019 me invitaron a dar una conferencia en una universidad y el tema era muy parecido a lo que yo había hecho en el 2006 y tenía en mis archivos la presentación del 2006 y cuando la saqué era casi lo que tenía que hablar en 2019. Obviamente con las variaciones de un online más potente, ¿no? Y otra realidad económica y todo, pero a lo que voy es que la base es exactamente la misma, ¿no? Los medios son diferentes, hoy día las comunicaciones, todos tienen voz en Twitter, el teléfono nos ha hecho cambiar algunas formas de entender la realidad, pero finalmente el objetivo es el mismo, ¿no? Entonces, yendo a lo que tú decías, ¿cómo hacemos para afrontar los problemas o darle solución? Yo estaba en un par de reuniones del Ministerio de Transportes, hacen planes estratégicos al 2040 con consultores internacionales, con fondos del BID, fondos del CAF, hacen un montón de proyectos que finalmente no se llevan a casa, se encarpetan. Información hay mucha. Yo creo que en ese sentido las organizaciones como APROLOG, por ejemplo, pueden aportar mucho en ayudar a informar, descentralizar a todos los asociados o los profesionales de logística, darles mucho más información para que puedan todos aportar. Ahora, sí es diferente los problemas que tienen probablemente la gente de la selva que los operadores en Lima, las ciudades que tienen puerto, las que no tienen puerto, pero en el fondo el problema es el mismo. ¿Cómo hacemos que la maquinaria y la cadena completa fluya? Y para esto sí es importante las organizaciones para definir prioridades, porque Correcto. esto es como una economía familiar, hay un ingreso y hay varios requerimientos. ¿Cuál atiendes? ¿No? Tiene que atender todos en una serie de secuencias y tiene que haber algún ente, un árbitro que diga, bueno, vamos a partir por esto y esta es la secuencia. Luego el B, el C, el D y la... Y con mucha comunicación y participación, y el tema colaborativo es vital para que uno entienda que esa es la secuencia correcta y a mí me toca la solución en el puesto 5. Pues, o sea, si todos queremos siempre la solución en el número 1, pero sí, yo creo que si se hace de manera estructurada, transparente, comunicada, organizada y sobre todo informada y educada, la gente va a entender por qué yo tengo que pasar en el puesto número 4 y no en el puesto número 1. ¿No? Y es eso, muchas veces no se dice lo que se va a hacer porque hay temor de que la persona reaccione diferente. Creo que el cliente en general o el usuario es bastante más inteligente de lo que creemos y va a entender si le explicas bien por qué su solución va a estar en el número 5 de la lista y no en el número 1. Entonces, yo creo que las organizaciones, los gremios, y sobre todo hay que impulsar mucho el trabajo colaborativo, comunicar mucho a todos los que tienen necesidades para que en conjunto se busque un bien común. Eso creo que es uno de los principales problemas que tiene Perú y la pandemia nos enseñó. La pandemia era una crisis que se trabajaba mejor de manera comunitaria y creo que, no sé si lamentablemente es la palabra, pero la trabajamos mucho de manera individualista, que es una cosa que falecemos, de la que fallamos en Perú. O sea, tenemos que empezar a trabajar mucho más de manera colaborativa y no tan buscando el beneficio único y personal, ¿no? Entonces creo que ahí las organizaciones tipo APROLOG pueden tener un papel importante en colaborar en esto.